Buenas, bienvenidos todos. De entrada comenzaré disculpándome porque la presente diapositiva no tiene en la esquina inferior derecha una persona traduciendo lo que estoy diciendo al lenguaje de señas y tampoco porque el video no está subtitulado. Sin embargo, y yo sé que no me justifica, este video lo estamos haciendo casi de emergencia considerando una situación que está aconteciendo en el país, de la cual ustedes son parte y tienen conocimiento. También, esto es algo que ustedes ya tienen el material, los que son alumnos míos, y que podemos ir solventando a medida va pasando el tiempo. El día de hoy vamos a hablar sobre discos duros, almacenamiento secundario, y como ya hemos venido haciendo, su estructura física, especificaciones fundamentales, interfaces, BIOS, instalación y administración de software en los discos, creación de particiones, formateo y sistema de archivos. Estos son los temas que vamos a tratar. Nos vamos a detener en algunos parámetros fundamentales y si es necesario, como les mencioné en la clase pasada, que nosotros nos quitemos de la cabeza hablar de discos duros. Eso es algo que se quedó de mi generación para la suya y ya hoy tenemos equipos con discos de estado sólido, con discos híbridos, con discos que tienen otra tecnología. Entonces, mejor hablemos de almacenamiento principal. No digamos memoria principal porque recordémonos que ese es el término con el que nos referimos a memoria RAM. Hablemos de memoria principal, memoria secundaria, almacenamiento principal, almacenamiento secundario. Estructura física. Bien, el tiempo ha pasado, la computación ya no es lo que era hace unos 20, 30 años y han habido avances. Han habido avances en todas sus ramas, en todos sus desarrollos y en todo el equipo de hardware, en toda la infraestructura. Obviamente han habido avances en el almacenamiento. Recordemos que el principal problema que nosotros teníamos o que todavía tenemos es que el acceso a disco es caro. Si nosotros tenemos una memoria de gran capacidad, casi 90% seguros que recorrerla va a tomar tiempo. Gracias a Dios, los científicos, los matemáticos, los físicos, los informáticos han estado trabajando en eso y sus estudios han dado fruto y hoy por hoy nos facilitan tecnologías de almacenamiento de gran tamaño cuya velocidad de acceso a la misma pues es relativamente corta, aunque nosotros cada día somos más impacientes. Bien, tenemos que contrastar discos de estado sólido contra discos duros y hablar un poco de la interfaz NMVE. Entrada. Sacado de tipo de computadora, un blog de WordPress. Aquí nosotros podemos ver la estructura física de un disco duro. Se compone de las partes que ustedes están viendo aquí perfectamente enumeradas. Y recordemos el modelo de von Neumann, la arquitectura de von Neumann. Siempre vamos a tener un procesador, memoria y buses de intercambio, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tenemos gabinete de alta resistencia. Piensen en el encapsulamiento de los procesadores. Tenemos una tarjeta de circuito electrónico, que es la placa madre de este dispositivo de cómputo. Las bobinas ya es propio de esta tecnología de almacenamiento. Igual los discos. Las bobinas sostienen el brazo, me permiten movilizar el disco. Vamos a ir viendo cómo esto funciona. En los discos de estado sólido esto no pasa. Esto es exclusivamente la estructura física de un disco duro. Un bloque de brazos, una cabeza que tiene una lectura para escritura y lectura y preamplificadores que nos van a ayudar a mover nosotros este brazo. También tenemos conexiones, acordémonos de la arquitectura de von Neumann, tenemos conexiones de alimentación, conexiones de datos, conexiones del bus y tenemos un bloque de configuración o jumper para jumpear la configuración del circuito eléctrico. Eso es algo que ya casi nosotros no lo usamos y que yo dudo sinceramente que ustedes lo vayan a utilizar, pero una pequeña búsqueda en Google y se solventa eso. Regresemos acá. Si nosotros nos acordamos de los fonógrafos, de eso o de los tocadiscos, hablemos mejor de los tocadiscos, es un disco de vinilo que tenía una lengüeta, una agujita que a medida el disco iba dando vuelta, pues la lengüeta recorría esas muescas del vinilo y me permitían reproducir música, ¿no? No hablaremos de la parte sonora, de cómo funciona ese sonido análogo, pero aquí el concepto es igual. Los discos van girando, van dando vueltas y el brazo permite que la cabeza lectora recupere o escriba información de la superficie. Cada uno de estas caras, cada uno de estos discos tiene dos caras. Tiene un lado 0, tiene un lado 1, un lado 2, un lado 3, así. Lo podemos leer por ambos lados, no solo por una superficie. Y cada uno de los brazos tiene una cabeza para que pueda leer la cara superior y otra para que pueda leer la cara inferior. Esta es la estructura que han respetado por mucho tiempo estos tipos de almacenamiento.
podemos verlo de esta manera: una cámara sellada, una tapa frontal, un chasis, sí, eso ya lo vimos allá. Y aquí es donde nosotros miramos la parte de las bobinas y los brazos. Los brazos tienen en su punta un lector. Y bueno, este soporte antivibraciones es para protegerlo de movimiento, ¿ok? Así es como realmente se ve ya amplificada la imagen de un disco duro con sus brazos y su cabeza lectora. Importantísimo. Cada una de esas caras yo las divido en círculos concéntricos. Concéntricos es que tienen el mismo centro todos. Esos círculos concéntricos yo los voy a conocer como pistas. Y la división de esas pistas me conforman los sectores. Un grupo de pistas y sectores es un clúster. Así que cuando usted está defragmentando un disco, que usted mira eso de clúster, agrupando, desagrupando, se refiere a esas porciones físicas que nosotros estamos utilizando de manera lógica. En los discos de estado sólido eso no ocurre. Los discos de estado sólido no tienen brazos, no tienen bobinas, no tienen platos, sino que lo que tienen son circuitos NAND. Estos microprocesadores, estos microchips que usted ve acá, son los que me permiten almacenar la información. Piense en los módulos de memoria RAM, con la diferencia que no es la misma tecnología. Esta tecnología es superior, es mucho más rápida. Ahora han salido los discos híbridos. Disco híbrido es mitad disco de estado sólido y mitad disco duro. Especificaciones fundamentales. Bueno, como nosotros ya sabemos, hay ciertos parámetros que nosotros tenemos que manejar para tomar decisiones. Hay ciertos parámetros propios de cada tecnología. Y en el caso de los discos de almacenamiento podemos hablar de la capacidad, que es la cantidad de bits que es capaz de almacenar. Y es la que nosotros generalmente siempre buscamos. Hoy por hoy, nuestros contemporáneos, en pleno 2020, no soportan tecnologías de almacenamiento menores a 1 tera. Pero los discos de estado sólido todavía son algo caros, entonces nos permitimos discos de estado sólido de 250, pero no discos duros de menos de medio tera. Dimensiones: 3.5, esto se mide en pulgadas, son para computadoras de escritorio. 2.5 es para laptops. Tiempo medio de acceso, bueno, ese es el tiempo medio para escribir o leer de las caras. ¿Se acuerdan de las pistas y los sectores? Bueno, leer en esos sectores y escribir en esos sectores hay un tiempo medio de acceso. Si yo estoy utilizando un disco duro, si estoy utilizando un disco de estado sólido, ¿cuánto tiempo tardo en poder escribir y recuperar la información? Velocidad de rotación es algo exclusivo de los discos duros, porque acuérdense que los platos están dando vuelta, los discos están dando vuelta. Se miden revoluciones por minuto, ese término que ustedes ven, RPM, 7200 a 1000, y es la velocidad con la que los platos giran. Tasa de transferencia, bit por segundo, que son capaces de recibir y de enviar. Caché de pista, memoria destinada a intercambio para cada una de estas pistas. ¿Se acuerdan que el modelo de von Neumann nos dice que tenemos procesadores, niveles de memoria, buses de datos? Bueno, ustedes pueden ver, tenemos tasa de transferencia, tiempo de acceso, de eso nos referimos exclusivamente a las operaciones con el bus. Caché de pista, pues es una memoria que tiene cada uno de estos dispositivos. Interfaz, cómo yo me conecto a la tarjeta madre. LAN Z es la zona donde los cabezales descansan con la PC apagada. Obviamente en los discos de estado sólido esto no ocurre. Fabricante y precio. El fabricante va ligado a la obsolescencia programada y la calidad, y el precio pues es lo que las empresas piden por él. Y es lo que nos condiciona a nosotros muchas veces. Esta información la obtuve de Amazon. Yo insisto, Amazon es una herramienta muy valiosa al momento de dar clases, porque nos permite ver cómo está el mundo actualmente. Sin embargo, esa información está algo desactualizada, lo confieso. Creo que esto está a finales del 2018, principios del 2019. Y aquí teníamos un disco, y aquí, como siempre, los parámetros fundamentales. Western Digital es la marca. Western Digital negro de 6 terabytes. Western Digital negro, digamos que es marca y modelo, porque Western Digital tiene diferentes colores para diferentes usos a los que están destinados los discos. 6 terabytes es la capacidad, cuánto puedo almacenar en él. Computadora de alto rendimiento, es un disco duro de 7200 revoluciones por minuto. Disco duro, pues ya sé que tengo discos, tengo brazos, tengo cabezal. SATA es la tecnología con la que yo me conecto a la tarjeta madre, de 6 gigabits por segundo. 6 gigabits por segundo es la tasa de transferencia
que yo estoy utilizando. Tiene un nivel de caché de 256 megas y vean, 3.5 pulgadas. Sí o sí, este disco es para una computadora de escritorio. No me va a caber en una portátil. Luego la gente anda comprando estos discos, lo quería para la portátil y se queda con él y bueno, les toca reponer el dinero. 6 terabytes en ese entonces costaban $240 aproximadamente. Veamos este de acá, Western Digital azul, 1 terabyte, de 1200 revoluciones, 3.5 pulgadas, ya sabemos que es una computadora de escritorio, tiene menos caché que la anterior, es azul, yo les mencioné que esta marca por colores eran para diferentes fines al que lo destinaban, y el precio son $50. Vean, 1 terabyte son $50, 6 terabytes, semejante cantidad de caché, $240. ¿Qué es lo que pasa con los discos de estado sólido? Vean, los discos de estado sólido no tienen mucha información que decir. Es un disco de estado sólido de este propietario. ¿Y qué tal? Pues podemos ver aquí las dimensiones, 2.5 pulgadas. Estamos hablando de un disco que perfectamente lo puedo utilizar en una laptop. Tecnología 3D NAND, que no tenemos, acuérdense, no tenemos cabezal, no tenemos discos duros, sino que tenemos microprocesadores. Un SATA, la conexión es SATA, Solid State Drive, disco de estado sólido. Acá tenemos la velocidad de lectura, 560 megas por segundo, y tenemos la misma velocidad de escritura, lectura y escritura. En cuanto al precio, vea usted nada más, 2 terabytes de estado sólido son una módica cantidad, o mejor dicho, fue una módica cantidad de $430. Este disco de acá, de Seagate, modelo FireCuba de 1 terabyte, es un disco híbrido. Tiene parte de estado sólido y tiene parte de disco duro. Podemos ver entonces, no nos extrañe ver 64 megabytes de caché y que nos dé en algún lado las revoluciones por minuto. Obvio, nos la tiene que decir porque también tiene discos. Tiene discos y tiene circuitos NAND. Este disco de acá es un disco de estado sólido con interfaz NVMe. Yo se los mencioné antes, es esta nueva interfaz de aquí. Son 480, no, este es de 120 GB, lo que pasa es que aquí dice 480, cuesta $161, ¿ok? Single side, solo tiene circuitos de un solo lado. Interfaces. Esta información no se la tiene que saber de memoria. Toda esta información usted la puede consultar. Lo que sí necesito es que sepa interpretarla. Tenemos las tecnologías de transferencia, USB, los puertos, recuerden, los puertos, las interfaces, cada uno de ellos, el ancho de banda soportado, velocidad teórica máxima, longitud del cable y corriente transmitida. Longitud máxima del cable es porque después de esta longitud, nosotros ya comenzamos a tener pérdida de información. Recuerden eso. Para los que no recuerdan, esto es una interfaz IDE. Aquí conectábamos la faja de datos, por estos pines viajaba la información de un disco de estos. Aquí ya coloco los jumper para poner la disposición del disco, si quiero tener un arreglo de discos como tal, si quiero que sea máster o esclavo. Máster si es el disco principal, esclavo si es el disco secundario, pues eso lo controlábamos a través de jumper. Y en estos pines de acá, como ustedes bien saben, pues la corriente eléctrica. Vean, 3.5 pulgadas es exactamente la misma longitud. Lo que me cambia es la tecnología de conexión. Esto es SATA, este de aquí es el SATA, este es el cable de datos, este disco tiene jumpers, este es el IDE, acá tenemos los jumpers, ese es un jumper, y esto pues conecto la energía eléctrica, y si lo quiero para portátiles igual, si es SATA y si es IDE, la manera de conexión no cambia. Ahora ya no se utiliza esta parte de aquí, vean estos conectores de acá de transferencia de energía, sino que utilizamos este tipo de cables. Sí, el cable más pequeño es el cable de datos, este es el cable SATA. La placa madre nosotros lo identificamos de esta manera. El color sí tiene que ver, al igual que con los USB, cada color significa algo. Queden usted que me diga qué es. Vea que aquí dice GSATA y aquí solo dice SATA 2, ¿ok? SATA 3, SATA 2 y no tiene SATA. Hay un SATA 1, SATA 2, SATA 3. No diré más, eso le queda a usted. Vean. Siempre un disco más pequeño que el otro, un disco para laptop, un disco para máquina de escritorio. Esta interfaz de acá se conocía, o se conoce mejor dicho, como SCSI y lo utilizábamos para arreglos RAID y para servidores. Me permite conectar y desconectar los discos con facilidad y tiene sus velocidades de transmisión diferentes. Nosotros aquí podemos ver que dependiendo de la interfaz,
van cambiando las transferencias y toda la información relativa a la eficiencia energética y transferencia de datos. Esa es la parte frontal de uno de estos discos. El disco se iba montado en un enclosure y yo lo conectaba y lo desconectaba en caliente de los servidores. Este es un mini PCI Express. Este es un módulo de Wi-Fi y este es un disco MSATA. Vean, utilizo la misma interfaz. Aquí se almacena la información y ustedes pueden ver que tengo otros componentes que, si recordamos o hacemos repaso de la arquitectura de von Neumann, pues sabremos identificar o por lo menos intuir a qué se refiere de lo que estamos hablando. Bien. BIOS. Ya discutimos en clase qué era el BIOS, Basic Input Output System, pero ¿cuál es la relación del BIOS con el tamaño de los discos? Ok, si usted recuerda, cuando usted enciende la máquina, el BIOS se descomprime en RAM, empieza a escanear toda la tarjeta madre, todos los puertos, todas las interfaces. El BIOS detecta todo el hardware que tiene la computadora conectada. Cuando encuentra un almacenamiento, busca en él un sistema operativo y si puede arrancarlo, lo carga. Y ahí hay mucha tela que cortar en eso. Pero debido a las limitaciones del pasado, no se consideró que los discos duros podrían alcanzar las capacidades que tenemos ahora. Antes de 1994, algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, había una limitante para solo detectar 504 megas. O sea, usted conecta teóricamente un disco de 1 tera, solo iba a poder usar 504 megas, porque la máquina no le iba a reconocer más. Otros tamaños que han sido importantes, que son hitos, 4.2 gigas, 8.4 gigas, 137 gigas, hasta que al fin, pues la gente cayó a la razón de que no podemos limitar el almacenamiento y hoy por hoy las BIOS tienen un límite teórico, de 144 petabytes. Las máquinas nuevas vienen con esas actualizaciones, pero era divertido porque las máquinas viejas no, entonces uno tenía que actualizar el BIOS. Y recordemos que el BIOS también ha cambiado mucho en la manera en cómo opera en la máquina y antes era más difícil y uno podía cometer errores catastróficos. ¿Cómo instalamos y administramos los discos? Bueno, pues fíjense, la instalación física es sumamente sencilla. He sugerido varios videos para que ustedes los vean. Pueden ver cómo está conectado el de su casa. Es una parte que ustedes no pueden dañar. Bueno, no deberían de dañar. Abre su máquina, abre su gabinete, se quita usted la energía estática para que no vaya a tener ningún problema ni ocasionar ningún corto y ve cómo está conectada, identifica si es IDE, que lo más seguro es que sea SATA, lo puede desconectar la faja SATA, puede volverla a conectar sin ningún problema. Recuerden, tiene lado para conectarse. La instalación es un proceso mediante el cual podemos hacer que el sistema operativo reconozca y ejecute un programa para hacer uso de él. ¿Okay? Esa es instalación de software. Y eso lo hablamos en un inicio cuando hablábamos de máquinas clon, de aplicaciones, de utilitarios y de software como tal. El software, al igual que el sistema operativo, se encontrará almacenado en uno de los discos duros reconocidos por el sistema operativo. Bien, en su curso de sistemas operativos, que espero que lo saquen finalizando esta asignatura de taller, se habla más sobre cómo funciona el sistema operativo y se ahonda en esta parte. La instalación de software varía de sistema operativo a sistema operativo. Puede o no tener dependencias. O sea, es decir, para que un software se ejecute, a veces necesita librerías que pueden estar o no incluidas en el sistema operativo, pueden necesitar controladores, pueden necesitar incluso de otro software, eso es lo que conocemos como dependencia, que si no contamos con ella, pues tendremos que instalarlo. Si ya contamos, hay que ver si es la misma versión, tenemos que actualizarla o nos funciona tal cual. Además de ciertos requerimientos de hardware, espacio en disco que necesita para descomprimirse, para instalarse, la memoria virtual, que eso también se ahonda bastante en sistemas operativos, cuánta memoria RAM requiere, qué tipo de procesador, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer que un sistema operativo reconozca un programa y permita su uso, en ocasiones suele ser un proceso complejo. Para ustedes ya no tanto, antes sí era bastante complejo, porque esto implica creación de carpetas, asociación de archivos, configuraciones especiales, entre otros procesos que mal ejecutados podrían ocasionar fallos en el software a instalar el mismo o el sistema operativo. Por eso es que los desarrolladores incluyen un programa especializado llamado instalador, que en Microsoft Windows generalmente es install.exe o install.msi o instalar, y en sistemas que respetan el estándar POSIX, en sistemas Unix, puede ser .o o .deb o
sí, .o.e.sh son los que podrían ser, que realizan de manera casi automática todos los procesos complejos. Dependiendo del software, la complejidad del instalador no es lo mismo instalar Clash Royale en su Android, en su teléfono Android o en su teléfono iOS, que instalar un sistema operativo como React OS en un disco duro. Entonces, la complejidad varía dependiendo del software. Bien, y hay una observación o un ejemplo que no es lo mismo instalar un programa como instalar un sistema operativo. Así como existen diversos tipos de programas, también existen diversos tipos de instaladores. Hay dos tipos de instalaciones y recuerden, si ustedes leen otro autor en internet, puede que le dé más. Las fuentes que yo consulté, que están en la bibliografía, me ayudaron a construir esto y podemos ver que hay instalaciones atendidas e instalaciones desatendidas. Consecuencia lógica del uso de las palabras, ambas son instalaciones, una tenemos que ponerle atención y la otra no. Instalaciones atendidas son las que requieren la intervención del usuario. Y no estoy hablando solo del típico next, 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 sino que le gustaría instalar este componente, le gustaría también configurar esto, ¿dónde, en qué ubicación desea colocar acá? ¿Quiere que estos programas se abran de manera predeterminada? Por favor, facilíteme la clave de acceso, facilíteme la clave para que, bueno, ustedes saben de esto porque no piratean software, y los que piratean, pues igual, siempre tienen que colocar alguna llave o algo, ¿no? Que jóvenes no hay que piratear, respetemos los derechos de autor. Instalación desatendida no son así, se desarrollan de manera automática y no necesitan del usuario. Un claro ejemplo, por ejemplo, son las actualizaciones. Están los servicios corriendo, comienzan a hacer la descarga de los paquetes, de repente le dicen a uno, ¿sabes? Tengo que instalar mis actualizaciones. Y le diga que sí o le diga que no, siempre va a terminar haciéndolo. Entonces, mentira, si utiliza Linux, no. Se instalan solas. Es algo completamente desatendido, o como cuando usted instala una actualización de su antivirus, usted solo le dice instalar y ahí lo deja. En la actualidad, la mayoría de las instalaciones son desatendidas. Sí, el ser humano comete muchos errores, somos especialistas en eso, entonces entre menos toque el usuario, mejor. Muchas de estas hacen uso de internet para descargar paquetes. La piratería y otras prácticas antiéticas permiten fallos en la seguridad de los equipos al aprovecharse de esta situación para crear aplicaciones maliciosas que infectan los equipos usando los instaladores, o por otro lado, muchas empresas aprovechan a los instaladores para incluir herramientas que dan a conocer aunque el usuario no desee siquiera probarlas, y algunos consejos son estos. Primero, descargar siempre aplicaciones desde las páginas web oficiales. De esta forma vamos a garantizar la integridad del instalador. Cuando uno practica la piratería y está instalando software de manera ilegítima, rara vez utiliza el instalador oficial. Siempre utiliza un instalador que se salta las barreras de seguridad del fabricante. El problema es que no solo nos saltamos las barreras de seguridad, que está muy bien que estén, sino que nos instalan software malicioso sin que nosotros nos demos cuenta. La parte de arriba, el párrafo de arriba, también se refiere al hecho de que a veces nosotros solo le damos aceptar, 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 next, 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 sí, ya lo leí, aunque no lo haya leído, siguiente, siguiente, y nos agregan barras en los navegadores, nos agregan otro tipo de software que no es el que nosotros estamos instalando o el que deseamos instalar precisamente. Bien, segundo consejo, prestar atención a la descarga. Antes de descargar el instalador, puede que se nos ofrezca incluir otras aplicaciones que se instalarán junto con nuestro software, por lo que tenemos que estar pendientes en decirle, no quiero probar eso, no, sí, gracias, se los agradezco, pero yo solo busco este otro. También tenemos que leer con atención cuando las instalaciones son atendidas. Y eso es algo que ya mencioné, el famoso mito siguiente, 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 facilita que las empresas pues incluyan con los instaladores oficiales otro software de partners, de terceros, de colaboradores. Tenemos que elegir siempre instalaciones personalizadas. ¿Por qué? Porque así nosotros configuramos y controlamos los parámetros del software. Por ejemplo, a veces nosotros estamos instalando una suite de ofimática y hay aplicaciones que no vamos a ocupar. A veces no vamos a ocupar el módulo de páginas web, no vamos a ocupar la integración con bases y conexiones de datos, a veces ni siquiera ocupamos la hoja de cálculo. Entonces mejor personalicemos, que nosotros sepamos qué estamos instalando y dónde estamos instalando. Leer todas las casillas del asistente, pues eso es algo que vamos a repetir y que siempre nos hacen hincapié en esto, y no aceptar todos los términos de licencia. Por desgracia, esto es una práctica que se da bastante en nuestra área, y es que las personas no leemos el contrato de licencia de usuario final. Y es algo que deberíamos de hacer para saber a qué tenemos derecho, qué podemos y qué no podemos hacer con el software.
mientras lo estemos usando y cuando ya lo dejemos de usar. Cuidado con instaladores dentro de instaladores. Este conflicto nace porque se acuerdan que mencionábamos hace unos momentos las dependencias. Pues hay software que necesita de otro software y ustedes lo van a ver cuando estén instalando más que todo IDEs de programación que dice se necesita una nueva versión de tal y tal cosa, o por el contrario se dice este software trabaja con esta versión y usted tiene una más actualizada. Entonces eso dio pie a que mucha gente incluyera también otro tipo de software. Aplicaciones portables son nuestras aliadas siempre y cuando tengamos precaución. El hecho de no tener que instalar en el disco una aplicación y que lo podamos descomprimir directamente en RAM y ejecutarlo supone sus ventajas, porque el sistema operativo no le da permisos a nivel de arranque a las aplicaciones y tiende a ser un tanto más seguro. Sí, solo sí, estamos seguros que las aplicaciones portables son de fuentes oficiales. A continuación vamos a considerar algunos parámetros del software. Claro, así como el hardware tiene parámetros fundamentales, el software también. El tipo de software, si es un sistema operativo, una suite de aplicaciones, utilería, etc. Si lo vamos a utilizar de modo portable o por otro lado, depende de una instalación. Si el sistema operativo en el que lo vamos a instalar es el correcto. La arquitectura de procesadores o de sistema operativo de tamaño de palabra para la que está pensado, diseñado y programado el software. Requerimientos mínimos que son consideraciones de hardware, tamaño, memoria, procesador, frecuencia, etc. Y software, hablando de las dependencias, con valores mínimos preexistentes en el equipo donde se desea realizar la instalación para garantizar un adecuado funcionamiento del software. El requerimiento mínimo es lo mínimo que nosotros debemos de cumplir para poder instalar y ejecutar una aplicación. Los requerimientos recomendados pues ya exceden a los requerimientos mínimos y lo que nos garantizan es una mejor experiencia de usuario. También, y es importante, el tipo de licencia del software. Si es libre, GPL, AGPL, BSD, Apache, Creative Commons o es un tipo de licencia propietario. Veamos aquí. GNU GPL, libre, abierta y gratuita. Atribución de autor, sí. Les dejo esto, aquí está la fuente. Ustedes estudien cada una de las licencias, vean las diferencias de ellas. Hay algo que no voy a invertir un tiempo en ello porque ya lo deberían de manejar. Deberían de manejar mis estudiantes. Si usted no es estudiante mío y me está dando el honor de ver el video, pues le recomiendo también que lo revise si es algo que no maneja. En este caso tenemos un ejemplo y como les digo, para mí Amazon, AliExpress y todos estos lugares son fuentes enriquecedoras de trabajo de campo, pero nos permite ver este tipo de cosas. Aquí nosotros tenemos un software, tenemos WordPerfect, es una suite de ofimática. Hace 2 años esto costaba $400 y vean, el nombre del software, el fabricante o la casa que es responsable de ello, el sistema operativo para los cuales está diseñado. Pero bien, yo lo puedo buscar la información de acá, pero si recordamos las recomendaciones, vamos a descargar las cosas desde las páginas web oficiales. Entonces, vamos a la página de WordPerfect, saludos a los amigos de WordPerfect, y aquí nosotros vemos el suite de ofimática como tal, qué es lo que vale, cómo se descarga y otra información. Me interesa aquí la parte donde dice requerimientos de sistema. Vean, 1 GHz o procesador x86 o AMD64, 1 GB de RAM si la arquitectura es x86 o 2 GB de RAM si estoy en equipos de 64 bits, cuánto de disco de espacio libre necesito, la resolución de la pantalla, si voy a utilizar un mouse o una tableta, pues me dice que es compatible, unidad de discos ópticos para poder leerlo y Microsoft Internet Explorer 11, este es el navegador o superior. Y todavía les aclaran por qué. La conexión a Internet puede ser requerida para verificar el número serial durante la instalación. Administración. Ok, recordemos que nosotros vamos a ir un poco más allá. No somos operarios del todo, sino que nosotros vamos aspirando a puestos gerenciales y a la gerencia de los recursos informáticos como tal. Hemos de recordar que poseemos distintos tipos de software y vamos a ubicarnos en un contexto de equipo para un solo usuario, considerando software de propósito general. En un contexto corporativo, la BSA, busquen qué es BSA, sigan la página, léanla, establece 4 pasos para la administración adecuada del software. Bien, primero,
desarrollo de políticas y procedimientos. Es necesario normalizar el uso de los recursos tecnológicos en la organización. Esto incluye qué programas utilizar, quiénes deben usarlo, bajo qué circunstancias se utilizan, con el fin de garantizar el correcto desarrollo de los procesos de la organización. Muchos de ustedes trabajan, otros todavía no tienen experiencia en el campo laboral, pero cuando ustedes vayan a laborar se van a encontrar con que hay usuarios que quieren tener muchas cosas instaladas. No, que es que yo necesito mi cuenta de Netflix porque en el almuerzo miro películas. No, que es que vea que yo escucho Spotify, entonces tengo este app que me permite controlar mis librerías. No vea que es que a mí no me gusta este fondo de pantalla, le puedo poner este que es animado. Los usuarios creen que las computadoras son de ellos y las computadoras son de la empresa. Si existen políticas y procedimientos, lo primero que usted debe de hacer al llegar en una empresa es estudiarlos. Recuerde que usted no va a hacer nada fuera de lo administrativamente correcto, reglamentado y socializado en la empresa. Que usted no conozca las normas no significa que no existan. Recuerden, uno no puede alegar ignorancia ante la ley. Entonces, si usted es gerente de IT, pues se aprende las políticas y procedimientos. Si no, usted tiene las competencias para desarrollarlas. Nosotros tenemos que ver la organización de manera holística y saber cada puesto de trabajo para qué necesita tecnología. Entonces vamos a administrarle los recursos tecnológicos. Vamos a darle los sistemas operativos adecuados a las personas correctas con las herramientas de software esenciales para el desarrollo de sus labores. Cualquier cosa extra no le aconsejo. Ni por quedar bien, ni por hacer un favor. Y es muy difícil a veces con algunos jefes que solo porque soy el jefe quiero tener esto, porque soy el jefe quiero tener lo otro. Y aquí es cuando nosotros nos respaldamos de las políticas y procedimientos. Siempre cuídense la espalda. El día de mañana, si la empresa no es suya, pues a usted es más fácil que lo corran que a alguien de otro lugar que tenga mayor cuello, por decirlo así, o que tenga mayor importancia en la estructura organizacional. Hay que hacer auditorías de software. Ya definimos las reglas y si no, pues ya no las definieron a nosotros. Una vez que las conocemos, lo que nosotros tenemos que hacer es inmediatamente obtener un inventario del software y del hardware activo. Lo que pasa es que la BSA habla solo de software, pero yo les recomiendo hagámoslo también con el hardware, licencias, instalaciones correctas y demás que faciliten la continuidad del negocio. Esto de continuidad de negocio usted lo va a ver en sus clases de administración, de finanzas, en auditoría. Pero sí, ya conozco las reglas del juego, entonces comienzo y hago una auditoría para saber en qué condiciones o el estado del arte en que yo recibo mi puesto de trabajo. Usted recibe un puesto de trabajo, usted va a ser responsable de muchas cosas. Entonces, cuide siempre de avisar en qué condiciones recibe usted esas cosas, el hardware y el software. Porque el día de mañana se hace una auditoría, eso está dañado o no debería de ser así y el culpable o la culpable va a ser usted. Se determina qué es legal y qué no lo es. No lo aplicamos solo al contexto de software pirata, sino que ya establecidas las políticas y procedimientos y contando con un inventario, podemos determinar si existen herramientas que no deberían estar instaladas y proceder de la mejor manera posible. Puede ser que hayan huecos en nuestras políticas y en nuestros procedimientos en la organización. Puede ser que se haya actualizado el software y las políticas no se actualizaron. Puede ser que hayan agregado procesos clave a la organización y las políticas no se actualizaron. Entonces, sabiendo cuáles son las reglas del juego y teniendo una auditoría, pues yo comienzo a ver qué se cumple y qué no se cumple y aplicar las medidas correctivas. Y vean, esto es importantísimo. Tenemos que establecer auditorías de rutina. La seguridad es cultura. La administración es proceso continuo, por lo que las auditorías se deben realizar de manera esporádica, sin que nadie sepa a lo mejor, a fin de prevenir fallas en el sistema organizacional y garantizar en todo momento la continuidad de negocio. Imagínese que usted es responsable de un centro de cómputo. Vamos a poner un ejemplo básico. Usted es responsable de un centro de cómputo, entran sus estudiantes de segundo curso, usted recibió, o sea, están las reglas del juego, los muchachos lo conocen, los profesores lo conocen, el equipo está en perfectas condiciones, usted hizo una auditoría, todo funcionaba bien. Uno de los hipotes arruina un teclado, no le dice a nadie, un año adelante, 6 meses adelante,
se hace una auditoría y se encuentra el teclado dañado, ¿de quién es la culpa? Pues suya, si usted es el encargado del laboratorio. Entonces, si usted hace auditorías esporádicas, usted se va a dar cuenta de que se mantengan las condiciones de continuidad del negocio y es más fácil poder encontrar dónde ocurrieron los fallos y quiénes son las personas responsables para aplicar las medidas correctivas. Vamos a hablar ahora sobre particiones. ¿Ok? Tenemos un pequeño meme. Examen final de informática básica. Cree 3 particiones C, D y E en la unidad de disco duro del PC de entrenamiento. Esto, aunque es un meme, nos permite ilustrar el concepto real de lo que es una partición. De manera sencilla, una partición es una división presente en una sola unidad física. Vean, esta es una sola unidad física. El disco es uno solo. Ya sabemos que aquí hay varios discos, uno encima de otros, pero a la larga el disco es uno solo, ¿ok? Entonces, ese disco yo lo estoy dividiendo, ¿ok? En la misma unidad física yo tengo divisiones, ¿ok? Cada partición posee un sistema de archivos que dependiendo del sistema operativo me va a decir cuál es. Es como tener diferentes discos pequeños en lugar de uno grande. ¿Para qué? Bueno, usualmente para separar datos de programas, para separar el sistema operativo de los datos y programas, o para tener varios sistemas operativos. También se utilizan para tener respaldos o porque a veces requerimos el mismo equipo con otra configuración diferente. Vean, la ventaja de tener el disco duro particionado, digamos que este es mi sistema operativo y estos son los archivos de la empresa. Si hay un error con el sistema operativo por actualización u otro tipo de fallo que pueda suscitarse, esta información no se compromete. Esta información no se compromete en absoluto y es más sencillo de recuperar. Bueno, podría comprometerse, pero no es la norma. Acuérdense que aquí nada está escrito en piedra. Existen 3 tipos de particiones: primarias, extendidas y lógicas. Muchos autores llaman a las extendidas particiones secundarias. Las particiones primarias son las divisiones principales que reconoce el ordenador al arrancar. ¿Ok? Solo puedo tener 4 divisiones primarias. Recuerden esto, yo solo puedo hacer en una unidad física 4 particiones primarias. En ellas yo instalo los sistemas operativos y dependen de una tabla de particiones que nos permite diferenciar, que generalmente es el sector que lee el BIOS para conocer el tipo de partición y el sistema operativo al que le tiene que entregar el control de la máquina. Las particiones extendidas se idearon para precisamente salvaguardar esta situación, tener más de 4 particiones. La cuestión es que yo no puedo instalar un sistema operativo en una partición extendida. Solo me sirven para almacenar datos. Solo puede haber una partición extendida. Si yo tengo una partición extendida, puedo tener 3 particiones primarias, o una extendida y 2 primarias, o una extendida y una primaria. Acuérdense, solo 4 particiones primarias. Si yo pongo una extendida, pues ya solo me quedan 3. Las particiones lógicas son las particiones adicionales que yo hago dentro de una partición secundaria para poder tener más de 4. Entonces yo puedo tener 3 primarias y una secundaria la divido en 3 lógicas. ¿Ok? Si yo tengo 3 primarias y 3 lógicas, yo vería 6 unidades. Para eso es. Este es el ejemplo ya más bonito de nuestros amigos de Curret. Vean, tengo 2 sistemas operativos y comparten una partición de archivos. Aquí tenemos Ubuntu y aquí tenemos Microsoft Windows. MBR o Master Board Record comprende los primeros 512 bytes de un dispositivo de almacenamiento. No es una partición como tal, pero se reserva para el cargador de arranque del sistema operativo y la tabla de partición del dispositivo de almacenamiento. Este MBR solo puede arrancar sistemas operativos en particiones primarias. Ojo, mucha gente va a decir aquí que esto no es cierto, que sí se pueden instalar sistemas operativos de otra manera. Bueno, yo estoy poniendo las fuentes de las que obtuve la información, pero es que lo que se acostumbra es eso. En discos cuyo sistema operativo principal es Microsoft, sí utiliza un MBR. Entonces reserva este espacio y la carga. Otros cargadores de arranque, sí, existe Lilo, Grob, XOSL, y esos no necesitan estar en un MBR.
sino que pueden estar en cualquier tipo de partición. Ojo, el cargador de arranque de la tabla de particiones MBR sí necesita una partición primaria. Otro tipo de cargadores de arranque no. Software para crear y gestionar particiones. Bueno, el sistema operativo generalmente trae herramientas para ellos, ¿sí? Pero si usted necesita algo más profesional, más personalizable, más amigable, existen en el mercado muchas herramientas con diferentes tipos de licencia, diferentes tipos de casas que las han desarrollado, diferentes tipos de requerimientos técnicos, y aquí tenemos ejemplos de ellas. Este es el Gparted de sistemas Linux, generalmente este es el que viene instalado. Tenemos aquí el AOEMI, Partition Assistant, esta es la versión estándar. Tenemos aquí el Minitool, que es otro sistema para gestionar particiones. Tenemos este de acá, que es para Partition Manager. Este es el administrador de discos de Microsoft Windows. Este usted lo puede acceder fácilmente desde su máquina, no necesita instalarlo ni nada. Aquí vemos el Gparted corriendo en Ubuntu. En sistemas Apple, pues ellos también tienen su utilidad de discos. ¿Ven? Herramientas hay muchas, todas hacen lo mismo. Todas me permiten dividir lógicamente una unidad física. ¿Sí? Para terminar, vamos a hablar sobre formateo y sistemas de archivos. Formatear una unidad de almacenamiento es el proceso mediante el cual preparamos la misma para poder utilizarlo en nuestro sistema operativo. Cuando el disco duro es nuevo, viene con un formateo de bajo nivel, pero para poder hacer uso del mismo se realiza un formateo de alto nivel. Formatear a alto nivel significa crear un sistema de archivos que pueda leer y escribir de acuerdo con el sistema operativo que se tenga instalado en la computadora, todo a través de las tablas de dirección que se almacenan en el propio disco. Un formateo de bajo nivel elimina todos los datos de la unidad, mientras que un formateo de alto nivel solo borra las tablas de direcciones, engañando al sistema operativo diciéndole que los espacios están vacíos para que reescriba en ellos. A veces ustedes por equivocación borran información, instalan un software de informática forense para recuperar y ¡oh sorpresa! Ahí estaban mis archivos. Y miren, hay algunos que están dañados, ¿ok? Y también esto llama mucho la atención a las personas porque tienen un disco de 1 tera, pierden algo y empiezan a recuperar información y le dice, ok, la información recuperada es de 2 teras. Y usted dice, ¿pero cómo si mi disco es de 1 tera? Bueno, porque es que hay tablas de partición con los tamaños de los archivos, que es información lógica que apunta a direcciones físicas reales en el disco de almacenamiento. Eso lo ve usted de manera más completa en sistemas operativos. Entonces, el formateo de bajo nivel de verdad me elimina la información en los sectores. Acuérdense que tenemos pistas, sectores, y el formateo de bajo nivel, de alto nivel, borra las tablas de partición, pero deja físicamente en los clústeres la información como tal. Formatear un disco es una de las soluciones drásticas de mantenimiento, por las cuales a nosotros los informáticos siempre nos hacen memes de que para reparar la máquina hay que formatearla. No, eso debería ser la última de las medidas. En diversas ocasiones, como cuando queremos instalar un sistema operativo, dejar la máquina, entre comillas, como nueva, corregir errores de software sin ahondar mucho en la causa, que esto es lo que hacemos nosotros, ¿ok? No nos interesa cuál es la causa, lo formateamos, muerto el perro, se acaba la rabia. Eliminar todo por haber acumulado mucha información, entre otras cosas. Sistemas de archivos son los métodos y estructuras de datos que un sistema operativo utiliza para seguir la pista de los archivos de un disco o partición. La manera en que organizo los archivos en el disco. De nuevo, esto es un tema para el siguiente curso, aquí solo lo vemos por arriba. Los mismos se mapean sobre el disco mediante el formateo de alto nivel y antes de que una partición sea usada como un sistema de archivos necesita ser iniciada y las estructuras de datos necesitan escribirse en el disco. Eso es construir un sistema de archivos. El sistema de archivos es propio de cada sistema operativo y entre ellos podemos encontrar los ejemplos que les estoy colocando aquí. Por ejemplo, el sistema operativo Solaris utiliza sistemas de archivos UFS, ZFS, Mac OS, el HFS, el MS2, el HPFS, Linux con sus famosos EXT, Microsoft Windows con FAT32, NTFS, EXFAT, el Xenix, el Coherent y el Systemd utilizan el SISV. El sistema de archivos me permite saber cómo voy a organizar los archivos dentro de las pistas, sectores, clúster del disco duro, cómo voy a organizar esos archivos y directorios en los circuitos NAND, cuánto va a medir cada uno de los bloques y cómo acceder a ellos. ¿Okay? Este es un disco,
Entonces, el sistema de archivos me crea, pueden verlo de una manera, bloques de tamaño de 4 kilobytes. Entonces, por ejemplo, un archivo A que pesa 64 kilobytes, bueno, pues yo necesito tantos bloques como el tamaño vaya a necesitar, dependiendo del sistema de archivo, el tamaño de estos bloques. Por eso es, y es un ejemplo que siempre pongo en clase, a veces ustedes están descargando un archivo que les dice en el servidor que mide tantos megas con kilobytes, tantos bytes, tantos gigas. Usted lo descarga y el tamaño es ligeramente diferente. Lo pasa a una memoria flash y el tamaño todavía es completamente distinto. Y uno dice, pero es el mismo archivo, ¿por qué se ve diferente? Bueno, porque estaba en máquinas con sistemas de archivos diferentes. Este es un ejemplo: tamaño de partición, número de clúster, tamaño de clúster, archivos que caben, tamaño de archivo, longitudes, etcétera, etcétera. De nuevo, no es necesario que la memorice, pero sí es necesario que pueda entender qué es cada una de esas terminologías. Ya vimos entonces discos de estado sólido, vimos discos duros, hablamos de particiones, hablamos de sistemas de archivos, hablamos de parámetros fundamentales de hardware, hablamos de instalación de archivos, hablamos de la BIOS y del tamaño de los discos. ext4 puede trabajar con volúmenes de hasta 1 exabyte, 2 a la 60 bytes, y archivos de 16 terabytes. NTFS, en teoría, puede trabajar con volúmenes de hasta 16 exabytes, que es muy diferente de exabyte, que son 17.000 millones de terabytes. Y por eso aquí yo les pongo acá que un exabyte, que es el sistema decimal, es un exabyte del estándar ISO IEC 80.000-13, que es 2 a la 60 bytes o 10 a la 18 bytes. Bien, ya casi para terminar, es esta pequeña publicidad que miré la vez pasada en Instagram. Linux es el sistema que gobierna el 99.6% de las supercomputadoras más rápidas del mundo y es una de las habilidades más solicitadas del mañana. De hecho, si usted está trabajando en telecomunicaciones y redes o trabaja en desarrollo, los sistemas operativos Linux yo se los recomiendo y es una competencia que sería bueno que usted fortaleciera y desarrollara. Cisco, la Academia de Cisco, tiene muchos cursos de Linux en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cisco tiene convenios con la DGT. Abóquese a las oficinas de la DGT y pregunte al respecto. También hay muchos cursos gratuitos de Linux. Linux es un sistema operativo abierto. La comunidad siempre está para ofrecerle y tenderle la mano. Algunos de los recursos que usted puede consultar, los tiene en el material junto con otros. Cualquier duda, usted sabe que puede comunicarse conmigo. Con todo gusto se lo responderé. Si lo sé, le respondo de inmediato y si puedo, obviamente. Y si no, pues me documento y trato de facilitarle una respuesta.